¿Qué pasa? A lo mejor me equivoco y quiero que este cuadrado esté por delante. Pues no hay problema. Cuando estoy con la herramienta de selección, con esta, con el cursor, pues tengo aquí en la barra de ajustes estos 4 botoncitos. Este me manda adelante de todo. Ya está delante de todo. Entonces puedo moverlo por delante de todos los otros objetos. Si le doy hacia atrás de todo, pues lo mismo, pero hacia atrás. Y incluso está detrás de las cosas estas que tenía por aquí que forman parte de la transparencia. Y después puedo ir moviendo posición por posición. Por ejemplo, cojo este y muevo una posición adelante, 2 posiciones adelante, 3 adelante. O este, lo muevo para atrás, tac, tac, tac. Esto es lo que nos permite hacer figuras bastante complejas solo con formas básicas. Como haremos después el pingüinito de Gpool, una versión bastante palera, pero que se puede hacer con pocas herramientas. Como digo aquí, está aquí escrito, otros programas de dibujos además tienen las capas, que aquí no las tenemos todavía. Es esperar que para la versión 0.40 que yo quería traer pero no pude, hubiese capas. De hecho, he visto alguna captura de pantalla y he visto una copia de hace unas semanas funcionando con las capas, pero la copia que me he bajado yo, que está en desarrollo, pues compila bien pero no funciona. Entonces, pues no puedo enseñaros las capas. Las capas nos podemos imaginar que es como un acetato donde yo pego mis calcomanías. Tengo mi lámina de acetato y pego mis calcomanías. Y ahora yo digo, bueno, tengo un conjunto de calcomanías y otro, cada uno en un acetato. Pues puedo cambiar los dos así, plof, 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 plof. Y entonces todos los objetos que están en la calcomanía se mueven a la vez, adelante o atrás, con la capa. Es muy cómodo para dibujos grandes, donde ya tengo muchas figuras, muchas formas, para organizar mejor el dibujo. Por ejemplo, yo aquí lo que quería hacer, y lo que podría haber hecho si tuviese capas, sería meter esta barra de arriba en una capa de las transparencias, este cuadrado en otra capa, el texto de cada una de las transparencias en otra capa y los dibujitos de aquí ir haciéndolos en otra capa. Estaría bastante más elegante el dibujo, no en el sentido de que se vería igual, elegante en el sentido de que sería más fácil modificarlo después. Porque normalmente si yo incorporo capas, yo puedo decir, como en las capas del GIMP, puedo decir, pues esta capa no quiero verla, porque tengo un montón de cosas y me molesta, pues la oculto. De momento no puedo hacerlo. Esperemos que funcione pronto lo de las capas en este programilla, porque es de lo poco que le falta para empezar a ser un buen programa de verdad. Igual que podría ocultarlas, podría decir, oye, yo quiero que esta capa no se modifique. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora, imagínate, quiero seleccionar esto, a lo mejor me voy un poquito y selecciono lo que no era. Qué pena, y lo moví. Bueno, menos mal que está lo de deshacer, eso sí funciona. Pero claro, si tuviese capas, yo puedo decir, no, mira, las capas donde esté esto de aquí de la transparencia, no quiero que se modifique. Y no tendría ese problema. Sería más fácil editar el dibujo. Sería una facilidad para el dibujante. Lo de delante y detrás lo utilizaré extensivamente para todo. Iré moviendo las cosas adelante o hacia atrás, lo iré diciendo cuando haga ejemplos. Y llegamos al primer ejemplo, que es el prototipo sencillo del logotipo pingüínico del Gpool. Como veis, no es muy perfecto. Tiene esto de aquí es recto, debería ser curvo. Aquí tenemos esto hecho bastante así a pelo. Bueno, vamos a hacer aquí a ver qué pasa con esto. Con lo que sabemos, ya podemos hacer así algún dibujito interesante. Entonces, teniendo en cuenta que lo que vaya haciendo primero se va a quedar hacia atrás, voy a empezar dibujando el círculo de fondo. Podría empezar por el pico, me da igual porque después lo reorganizaría, pero para que sea más fácil voy a ir empezando por el fondo. Entonces me hago un círculo, no tiene por qué ser perfecto, si se parece al Pac-Man no hay problema, porque le quitamos el aspecto de Pac-Man, no hay problema. Venimos aquí y lo cerramos. Problema, es difícil cerrarlo con el ratón, lo reconozco. Yo no soy capaz. Esto es algo que se les ha escapado a la gente que hace el programa. Deberían poner algo que cuando estás cerca, ¡ping!, te lo soldase. Bueno, como no es fácil, vamos aquí y le decimos completar. Parece que se dieron cuenta también de esto y hasta que no implementen lo de que se te pegue solo, han hecho un botoncito. Está un poco escondido porque tienes que elegir la herramienta otra vez y tenerlo seleccionado. Pero ¿qué se le va a hacer? Al menos funciona. Bien, ya tenemos el circulito de fondo. De momento no le voy a dar color. Voy a ir haciendo el resto de los elementos del diseño. Ahora voy a hacer esta parte blanca de aquí, esta de aquí, que es igualmente un círculo al que le voy a quitar un cacho. Lo que voy a hacer para acabar antes es este círculo, lo voy a duplicar. Entonces, si le doy clic derecho en cualquier figura, me sale un menucito. Y tengo la opción de duplicar. Podría también copiar y pegar, pero bueno, esto es más rápido. Entonces se me pone por encima y lo redimensiono. Para que se me quede bien centradito, pulso mayúsculas. Entonces se mueve con respecto al centro. Y para que quede bien proporcional, pulso control y va todo ajustadito. Bueno, dejamos un poquitín y ya tenemos la parte delantera. Ahora cogemos la herramienta de edición,
y abrimos por aquí. Y hacemos la parte de abajo, esta blanca. Movemos esto un poco para arriba y como no quiero que sea un trozo de tarta, sino la parte de dentro, muevo el cursor hacia adentro. Recordad, lo de mover hacia adentro hacia afuera es lo que marca la diferencia. Bien, entonces lo ponemos así más o menos. Ya está. Voy a empezar a colorear un poco para que se vaya viendo cómo va quedando. Entonces, selecciono lo que quiero cambiar su color y abro el diálogo de relleno. Lo tengo aquí a la izquierda. Lo voy a poner totalmente opaco, como antes comentaba Ana y como ayer comentaron en la charla de Blender. El canal alfa forma parte, en cualquier sitio que en Inkscape puedo poner un color, puedo poner alfa, puedo poner transparencia. Lo voy a poner totalmente opaco. Sobre lo de la transparencia hablaré más cuando hable del color. Pero bueno, de momento nos quedamos en que para que tener un color plano lo pongo a tope y ya está. Bueno, quitamos color. Y ahora vamos aquí y ponemos blanco. Ponemos opaco también. Y está blanco. Ya tenemos la barriguita del pingüino de Gepul. Qué bonito queda. Bueno, ahora vamos a hacer aquí las aletitas. Estas de aquí, esta y esta. Voy a hacer una y la otra la voy a duplicar y la voy a poner en el otro lado. Por eso cojo la herramienta de Bezier. Si os fijáis, no son exactamente rectangulares. Entonces cojo la herramienta de curvas Bezier y hago aquí una especie de polígono. Lo pongo así un poco bajado para que quede un poco más bonito. Abro otra vez el cuadro de colorear y lo pone, está sin activar, si os fijáis, sin pintura, con color uniforme, ponemos color uniforme. Y como la última vez elegí el negro, pues ya me lo pone negro. Lo duplico con control D, ahora ya no saqué el menú, pero bueno, dice aquí los atajos. Lo espejamos, no lo comenté, pero aquí tenemos herramientas de espejar, también cuando estamos con el punto de selección, hacemos el espejo. Y ahora lo giramos un poquitín, rack, y lo pegamos por aquí. Chof. Bien, ya tenemos. Bueno, como aquí se nos va un poco por abajo, lo vamos a mandar al fondo para que se vea el blanco bien. Casi está. Nos falta hacer el pico. El pico es lo más difícil, lo reconozco. No mucho. Bien. Con un poquito de mano vamos a... bueno, os voy a enseñar cómo está hecho este primero. Son 4 puntitos con curvas de Bezier. Voy a empezar por el de abajo y sigo con los otros, con la herramienta de Bezier. Lo voy a hacer así ya sobre el dibujo a mano, sin molestarme mucho. Entonces arrastro un poquitín para crear la curva de la parte de arriba del pico. Aquí arrastro un poquito menos, porque si no se me va, después enseño cómo se iría. Aquí arrastro un poquito más y lo unimos al final. Ya tenemos más o menos la forma del pico. Antes de hacer nada más voy a colorearlo para que se vea bien el pico. Voy a poner este color naranja tan característico del pico de los pingüinos. Lo movemos para aquí. Ahí está. Bien, ya tenemos el pico. Ahora viene la pregunta. Oye, ¿y este tiene el negro más gordo por aquí? Bueno, como ya he dicho, esta paleta es también para modificar el trazado. Bueno, yo iré explicando bastantes cosas según las hago, pero porque me parece más didáctico. No sé, a lo mejor es peor, pero ahora lo siento, ya he preparado así la charla. Entonces, aquí al final podemos cambiar muchas cosas de lo que es la línea de alrededor de la figura. Bueno, pues la ponemos más gorda, por ejemplo, 5 puntos. ¿O no es muy gordo? Pues más, 8 puntos, porque yo lo valgo. Y aquí le vamos a decir unión redonda, y nos queda redondeado aquí abajo. Fijaros bien, ahora no es redondo, ahora sí que es redondo. Bien, ya está. Ya tenemos el pingüino de Gepul. ¡Qué maravilla! Se puede mejorar. Después haremos una versión mejorada. Tengo otro ejemplito, que tomamos de tiempo. Llevamos ya 1 hora. Voy a ir corriendo un poco más. Bien, el siguiente ejemplito es la varita de Mandrake. Entonces, la estrella es fácil de hacer. El mango tampoco es difícil. Los reflejitos ya sí. Ya es un poco más de darse cuenta de por qué son así. Lo voy a hacer rápido. La estrellita es hacer una estrella. Empezamos con una estrella normal y corriente. La voy a poner más o menos orientada como la otra. Voy a modificarlo un poco aquí, con la herramienta de edición. La ponemos así un poco más gordita. Le cambiamos... La ponemos totalmente opaca. El color ya nos sirve. Le ponemos el borde más grueso. Creo que utilicé 5 puntos. No, utilicé 7. 7 puntos. Las esquinas redondeadas. A mí me gusta mucho lo de las esquinas redondeadas. Queda como más de cómic. Me gusta mucho. Entonces ya tenemos la estrellita de la varita. Ahora vamos a hacer el resto de la varita. Para hacer la parte de abajo de la varita voy a utilizar un rectángulo. Lo voy a hacer bastante alargado y después lo giro. Tenemos el rectángulo. Lo voy a colorear ya más oscuro y voy a ponerlo totalmente opaco.
totalmente opaco, lo oscurecemos un poquitín, ya está. Y le voy a quitar el trazado, el borde me refiero. El de aquí no tiene borde, lo puedo dejar con borde, pero bueno, en todo caso pintaría el borde del mismo color que el relleno, por tanto mejor ya quito el borde. Color de trazo, sin trazo, ya está. Ahora lo giro, lo cogemos por aquí, pinchamos 2 veces en él para que salgan las manecillas de girar, ya está, lo movemos para aquí. Y claro, se me queda por encima. Bueno, no hay problema. Como ya dije, adelante atrás puedo cambiarlo cuando quiera, lo cambio, ya está por detrás. Bien, ahora vamos a hacer la parte más gruesa de abajo. Cogemos la herramienta de edición de nodos y, qué mala suerte, es un cuadrado. Bueno, lo convertimos a trazo, objeto a trazo, y ahora ya podemos modificar los puntos por separado. Voy a moverme un poquitín. Entonces, voy a coger estos 2 puntos así, y voy a decirle que me convierte este segmento en curvo. Esto lo que hace es decirle a estos 2 nodos que sean continuos. Entonces ya me aparecen aquí las manecillas, que antes no estaban, y ya puedo moverlo así. Entonces ya tenemos la parte de abajo redondeada. Voy a quitar la selección un momento para que se vea, y ahora vamos a ancharla. Ancharlo es más fácil. Volvemos a pinchar en él, cogemos el nodo, lo arrastramos un poco para afuera y otro poco para afuera. Ya tenemos la varita. Si estamos haciendo un dibujo sencillo, pues nos puede valer la varita. Ya está bastante bien. Pero bueno, vamos a darle un toque un poco más de detalle. Y voy a hacer los reflejitos de la estrella. El del mango se hace parecido. Entonces, como no son figuras regulares, voy a ampliarlo un poquito para que se vea bien el reflejo. Es una especie de boomerang, pero esto no se puede hacer directamente. Entonces utilizaré la herramienta de Bezier. Como son segmentos rectos, simplemente voy a ir pinchando. Por ejemplo, el brillito de aquí lo puedo hacer así, plic, 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 y lo cierro aquí, ¡pum! Ya está, ya tengo un brillito. Voy a hacer el siguiente brillito ya y después los coloreo todos. Otro brillito por aquí, ya están 2 brillitos. Bueno, ¿cómo selecciono varias cosas para modificarlas a la vez? Como en todo programa que se precie, con mayúsculas. Ahora no se nota muy bien qué es lo que está seleccionado, pero fijaros que sale un puntito negro aquí. Si acaso lo señalamos aquí, vamos a ver dónde está. Ah, aquí. No, eso no era. Me pierdo. ¿Dónde es? Ah, sí, vale. Aquí salen unos puntitos negros, justo ahí y justo ahí. Eso indica que la figura que está a su derecha abajo está marcada. Los puntitos negros estos no es muy gráfico, no es muy cómodo de ver, pero bueno, nos damos cuenta de que hay 2 cosas seleccionadas. Además, dije que la barra de estado era útil, dice 2 objetos seleccionados. Nos lo creemos. Entonces abrimos de nuevo nuestro cuadro, lo pintamos de blanco, así, y voy a quitar el trazo, porque ahora sí que queda muy mal el trazo. Por ejemplo, en este caso, mucho mejor el reflejo así. El reflejo de la parte de abajo se hace igual, pero se colorea de un color amarillo más oscuro. Lo que voy a hacer para no tener que hacerlo todo es duplicar este y lo giramos. Así más o menos, lo encajamos así un poco aproximadamente. Ahí está. Sin mucha complicación. Ya veis que se pueden hacer cosas bastante bonitas sin matarse mucho. Lo pongo un poco amarillo, vamos para acá, lo oscurecemos un poco. Ya puede servir. El de aquí no lo voy a hacer, el de la varita. Eso queda de deberes. Es coger este objeto, duplicarlo, ponerlo más pequeño y ponerle un color más claro y subirlo un poquito para arriba. No tiene más cosa. Y ya hemos hecho la varita de Mandrake. Solo nos faltaría hacer el resto del pingüino con el sombrerito, pero bueno, queda para otro día. Vamos a seguir viendo cómo, porque hasta ahora tenemos relativamente pocas herramientas. Podríamos hacer cosas más complicadas. Imaginaos que quiero hacer el perfil de la Casa de las Ciencias, que es como una especie de cuadrado con una cúpula por encima pegada. No podría. Me sería bastante complicado. Podría jugar con la superposición de figuras, pero no es cómodo. Entonces, en el menú trazo, ya habréis visto que aquí un montón de opciones. Todas estas son las operaciones booleanas, que digo ahí. Se llaman booleanas porque son unión, intersección, las típicas de los conjuntos. Y voy a ir haciendo un ejemplo de cada, bueno, de las más importantes para ver cómo queda. Un detalle importante. El objeto que hace el corte en las herramientas que cortan es siempre el que está por delante. Por eso decía antes que es importante lo que pongo delante y lo que pongo detrás. Porque además yo pude haber creado el círculo antes porque no sabía que iba a cortarlo. Y sin embargo quiero cortar el círculo. Veréis ahora cómo no es lo mismo. Lo voy a duplicar y la unión, bueno, está bastante claro, el resultado es este.
Pero, por ejemplo, voy a probar a hacer con el círculo delante y el círculo detrás, la resta, la diferencia. Entonces, aquí hago la diferencia y como el círculo está delante, me como un bocado. Sin embargo, si pongo el cuadrado por delante, y ahora selecciono los dos y le doy la diferencia, bueno, estoy utilizando el atajo de teclado, que es control menos, lógicamente, si voy por aquí, puedo hacerlo igual. ¿No? Diferencia, funciona lo mismo. Y aquí lo que le como es una esquinita. Aquí es donde realmente influyen cosas como el orden, también en la visualización de las figuras, pero aquí es donde más se ve, en este tipo de herramientas. Bueno, pues con esto ya podríamos hacer la Casa de las Ciencias. Estaría Paco Vázquez encantado si nos tiene diseñadores. Entonces nos hacemos una especie de cuadradito por aquí, por la parte de abajo. Podemos ponerle un cuadradito así más gordo, porque tiene como una especie de balconada. Podemos ponerle un círculo por aquí. Voy a hacerlo a partir desde aquí. Después lo muevo. Voy a hacerlo perfecto para que me quede muy bonita la cúpula. Lo muevo para abajo. Ponemos ahí la cúpula. Seleccionamos las tres figuras. Bueno, la mayoría de las operaciones booleanas puedo tener más de una figura seleccionada. Y me iré cortando siempre las que están delante a la que esté detrás. Aquí si corto... No, perdón. Cortar no se puede hacer la diferencia con más de una. Acabo de descubrirlo. Bueno, lo uno y tengo el perfil de la Casa de las Ciencias. Un poco tosco, pero podría ser un buen inicio para hacer el perfil. También es interesante, lo utilizaré después en la parte de efectos, el de dividir. Porque a veces hay cosas que no se pueden hacer con delante y detrás. Imaginaros que yo tengo un anillo y quiero pasar una cosa así. Y que aquí está delante y aquí está detrás. Eso no puedo hacerlo. Tengo que hacerme un truco. Después lo haré si acaso, si nos da tiempo. Decía antes yo que las capas eran para facilitar que fuese más cómodo trabajar con el dibujo. Bueno, aunque no tengamos capas, pues tenemos otras cosas útiles. Por ejemplo, yo puedo querer hacerme unos puntos suspensivos con circulitos, no me preguntes por qué, pero bueno, quiero hacerme unos puntos suspensivos, entonces me hago 3 círculos, los pongo más o menos, y digo, bueno, es un rollo porque son puntos suspensivos y si muevo uno se me va. Bueno, pues marco los 3, así, y tengo aquí en la barra de arriba agrupar. Si yo hago un grupo, lo que muevo cuando marco en una de las figuras es el grupo entero. Es muy cómodo. Hay otra posibilidad. Imaginémonos, yo tengo un brazo de un robot. Por ejemplo, lo voy a hacer muy cutre. Tenemos así una parte del brazo y otra parte del brazo. Entonces yo quiero que al mover la parte de abajo del brazo, bueno, realmente si estuviese bien sería así. Vamos a ponérselo así el brazo. Un brazo robótico. Lo agrupo, bien, estupendo. Entonces, bien, se mueve el brazo entero. Lo lógico, yo muevo el brazo, se mueve el brazo entero. Pero ¿qué pasa? Yo ahora muevo solo esta parte del brazo. Ya le hemos fastidiado. Se puede hacer. Entonces, para esto hay otro tipo de agrupamiento, que es hacer un clónico y unir el clónico. Es una limitación que, que de momento solo se puede hacer con clones, pero es esperar que en futuras versiones se puedan enlazar objetos de distintos tipos. En vez de duplicarlo, lo que tengo que hacer es venir a edición, a edición. Sí, a edición y decirle clonar, que es parecido a duplicar. Dice control D y alt D. Entonces lo clono y me sale el clon encima, igual que si lo hubiese duplicado. Entonces yo ahora muevo el clon, lo giro, coloco el brazo robótico en su posición inicial y yo digo, muy bonito. Bien, voy a mover el brazo entero. Pensabas que no se iba a mover, ¿eh? Pues se mueve entero. Entonces yo puedo mover el brazo entero moviendo el antebrazo. Pero si ahora quiero mover esta parte del brazo, girarlo, por ejemplo, no tengo problema. Lo cojo y giro sobre esta parte. Ya está. Entonces es mucho más fácil trabajar con cierto tipo de figuras, sobre todo si son figuras que puedo hacer con clones, trabajar de este modo. Por ejemplo, estas estrellitas, esta es clónica de esta y esta de esta. Muevo la primera, se mueven todas. Muevo la segunda y se mueve solo el clon asociado. Es muy curioso. Y si muevo la última, como es el último clon que he hecho, pues se mueve ya sola. Está muy curioso. Otra cosita para agrupar figuras es que, bueno, bien, yo aquí he agrupado las figuras, pero lo que pasaba antes con las estrellas, es verdad, que dije que lo iba a comentar. Si yo hacía una estrella y cogía la herramienta de edición y la modificaba así, se me solapan las líneas y empieza a hacer trozos blancos. Esto es por el modo en que se rellenan las figuras. Se puede cambiar, pero por defecto lo que él hace es rellena unos trozos y los trozos superpuestos de la propia figura, no. Es muy curioso. Pero, por ejemplo, ¿cómo hago una letra O o un donuts? Pues hago un círculo,
lo duplico, con control y mayúsculas lo pongo en medio, y ahora digo, quiero hacer el donus. Tengo dos formas, la forma destructiva y la forma no destructiva. La forma destructiva no es porque nos vayamos a cargar a nadie, bueno, sí, nos cargamos al círculo, es hacer la diferencia. Entonces, claro, queda muy bien. Pero, oye, yo ahora quiero cambiar la forma del hueco. No quiero que sea un donus con un hueco redondo. La fastidié. Bueno, voy a deshacer. Y lo que voy a hacer en vez de eso es, en vez de agrupar, voy a hacer otra cosa parecida, que es combinar. Combinar lo que hace es precisamente juntar varios trozos de varios trazados en uno solo, y las partes superpuestas las rellena de blanco. Entonces, como una parte de sí misma superpuesta queda rellenado de blanco. Con la diferencia de que yo puedo cambiarlo fácilmente. O incluso puedo descombinarlo, porque las figuras mantienen sus propiedades originales, y puedo, por ejemplo, hacer una O rara y volver a combinarlo. Y entonces me es mucho más fácil andar a modificar esto posteriormente. Son varias formas que hay de unir cosas. Y estas cosas que yo uno me facilitan trabajar con el dibujo, porque, por ejemplo, lo que decía antes, mover cada punto de los puntos suspensivos puede ser un poco tedioso. De hecho, es muy tedioso. Hace unas cuantas versiones, cuando iban por la 020 y algo, no se podía agrupar y la gente en las listas de correo se pedía cada 2x3 que se pusiese. Por fin me voy a hablar del color, aunque ya lo he estado usando y el uso básico es bastante evidente. Inkscape soporta varios modelos de color. Por una parte, gracias. Por una parte, el típico RGB. Estamos en un monitor, te escupe salida RGB, empiezas en negro, vas añadiendo color y te quedan los colorines todos. Hay el cian, magenta, amarillo, negro, que es lo que se utiliza en las impresoras, es decir, tengo un papel blanco y voy quitando color, es decir, la tinta lo que hace es absorber fotones, bla, bla, bla. Todo esto que contaban ayer, ¿no?, del Blender. Bueno, en fin, es lo que se usa para imprimir. Importante, es lo que utilizan las impresoras profesionales, las impresoras fotolíticas, los plotters, la mayoría de cosas grandes que se utilizan en imprentas, en caminos, los que hacen planos, en arquitectura, es CMYK, es cian, magenta, amarillo, negro. Es más preciso para tratar el color en papel, por eso se utiliza. Inkscape permite trabajar en CMYK también. Internamente siempre trabaja en CMYK, aunque a nosotros nos puede ser más cómodo elegir en RGB. Y después también tiene el HSV, que es lo que he estado utilizando ahora, porque es muy cómodo para elegir tonos del mismo color. Bueno, no tengo nada seleccionado y no me deja. Aquí, sí, el valor de luminosidad me permite muy fácilmente elegir tonos. Y como es bastante habitual utilizar tonos de un mismo color, mientras hago un dibujo, pues es muy interesante que podamos seleccionar colores utilizando este modelo, porque nos va a hacer que nuestros colores sean más uniformes y no nos salga nada que nos haga daño en la vista. Y lo que decía antes, el valor de alfa, que es la opacidad, si está a tope es totalmente opaco, si no, no, forma parte de absolutamente todos los colores de todos los objetos de Inkscape. En cualquier lugar donde yo pueda poner un color, absolutamente en cualquier lugar, sea en un gradiente, sea donde sea, vamos, en un texto, siempre puedo especificar un valor de alfa. Esto permite hacer cosas muy bonitas, como por ejemplo las letras aquellas medios con sombra, que hay sombreadas que hay aquí arriba, están hechas con alfa. El degradado de arriba, que si veis por aquí se mezcla, debajo de este dibujito de la plumilla, se mezcla la sombra con el azul de arriba, es también alfa. Se mezclan los colores de una forma muy suave y puede hacer muchos efectos interesantes, como vimos también con el GIMP. Está muy bien lo del alfa. De hecho, a mí, en algunos programas comerciales, me parece horrible que todavía no tengan alfa, cuando en programas relativamente jóvenes sí lo hay. Lo que hice ya varias veces, los ajustes de color los cambiamos con relleno y borde. Y los tipos de coloreado se pueden aplicar tanto al borde como a la parte interior de los objetos. Esto es muy curioso al principio. Puede parecer raro, pero puede ser útil. Más tarde lo usaremos. Lo de que pueda aplicarlo al borde, lo voy a enseñar. Voy a poner un borde gordo para que se note bien. Vamos a modificar primero el borde, lo ponemos gordo. Vamos a poner una burrada de borde. 20 puntos de borde. Bien. Yo aquí puedo seleccionar los tipos de relleno que se ven aquí. Por ejemplo, el degradado lineal, el degradado radial. Patrones. Me hace con este patrón, pero veremos que no es trivial crear un patrón. Después lo hago, crear un patrón. Porque inicialmente, si tú no tienes ningún patrón creado, este desplegable ni siquiera se activa. Es una de las cosas pendientes que tienen de mejorar en la nueva versión.
que esperemos que lo hagan pronto, porque si no te lo cuentan es que no te enteras. Yo me enteré aún hace semanas. Bueno, lo interesante que decía, que en el borde exterior, en el trazo, puedo cambiar igualmente todos los parámetros habituales. O sea, lo que es el color, pero también puedo ponerlo degradado el borde. Esto es muy curioso, queda muy bien. Bueno, si sale el borde como de dos colores es porque tiene alfa, el degradado que tengo en este momento activado aquí, y entonces se mezcla el azul del relleno con el blanco del borde. Pero, por ejemplo, puedo crear otro gradiente, es muy fácil, lo añado y lo edito, y le quitamos el alfa. Y se ve ya el borde tapando todo. Así. Bueno, y lo pongo blanco. Entonces podemos hacer degradados también en los contornos. Puede parecer una tontería, ya lo dije, pero es muy útil. Sobre todo en cuanto empiezas a hacer cosas así, que puedes simular una especie de sombra. Veremos una forma mejor de hacerlo en la parte final, si me da tiempo. Pero bueno, se pueden hacer efectos muy curiosos, sobre todo si empezamos a jugar con el alfa, a superponer objetos con distintos colores de relleno y alfa a la vez. Después haré una esfera que parece renderizada con un programa tridimensional, pero está hecha solo con circulitos de estos y degradados. Y además, que esto no lo he puesto por aquí, pero está en la paleta también, puedo, desde esta versión que tengo, justo desde esta versión, se pueden poner puntas de flecha. Esto, por ejemplo, si queremos hacer diagramas, nos va a ser muy interesante. Hay gente que utiliza, ahí está la punta de flecha, hay gente que utiliza este programa para hacer diagramas de flujo, diagramas UML, bien porque no le gustan los otros programas que hay, bien porque está acostumbrada a este programa. Pues hay gente que lo usa para estas cosas y estaba pidiendo a gritos que le pusiesen las flechas. Y efectivamente, funciona muy bien lo de las flechas. Tiene un fallito todavía, que es que tú eliges esta aquí y la del final la eliges igual y te la ponen en el mismo sentido, cuando debería ponerla girada. Entonces tienes que escoger la otra, que está perdida por aquí abajo, en el quinto pino, bueno, una de estas de más abajo, entonces ya te queda la flecha doble bien puesta. Ahí. Lo arreglarán en la próxima versión. Otra cosa curiosa que se puede hacer, que yo no sé muy bien para qué puede servir, pero está ahí, es poner cositas en el centro. Pero no sé por qué, no lo hace ahora. Teóricamente debería pintar aquí en el centro un cuadradito. No sé si es que han puesto la opción aquí y no funciona todavía, porque como esto está en desarrollo, no se sabe muy bien. Bueno, el caso es que a veces funciona. No sé si depende de lo que elijas aquí. Estoy quedando muy mal con esto, pero es que no lo sé. O sea, lo han añadido lo de las flechas en esta versión y lo único que funciona bien, al parecer, es lo de las flechas del principio y del final. El resto, pues, de aquella manera. Voy a hacer un patrón para que veáis que no es muy obvio. Es una opción escondida por ahí en un menú. Por favor. Me dicen que aquí en casa de él funciona, TM. Debe ser que es un Mac, entonces estamos medio marginados. Bueno, voy a rellenar un cuadrado con estrellitas. No puedo hacer primero el cuadrado y después el relleno. Bueno, sí puedo, pero es que entonces tengo que hacer más pasos. Voy a hacer un relleno de estrellitas, por ejemplo. Voy a hacer una estrellita, voy a modificarlo un poquitín porque se me quedó así de antes los ajustes. Vamos a hacer imaginémonos la bandera de Estados Unidos. No es recomendable, pero es algo que se me ha ocurrido ahora rápidamente. Por ejemplo, con 3 estrellas. Nos van a tachar aquí de malosos por poner pocas estrellas. Lo voy a agrupar para que se mueva todo junto. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una opción que dice apilar. Y claro, yo me quedo así y digo, vale, apilar, está clarísimo. Menos mal que en la barra de abajo, en la barra de estado, aquí abajo, me voy a poner encima, dice convertir a un rectángulo, por eso no hice el rectángulo todavía, a un rectángulo con relleno de patrón. O sea, solo puedo hacer un patrón si hago una figura, no puedo hacer el patrón sin hacer nada más. Espero que lo arregle. Pero bueno, funciona bien. Entonces, esto imaginariamente tiene un rectángulo alrededor que supongo que está oculto. De hecho, está oculto. Puedo pintarlo. Bueno, perdón. Se me fue la olla. Ahí. Puedo pintar el borde. O sea, de hecho sí que ha hecho un cuadradito. Y ahora que lo he hecho dentro de un cuadrado, sin borrar el cuadrado, porque si no se pierde el patrón, ya puedo crear otra figura y asociarle ese patrón.
aquí, relleno, patrón. Entonces ya sale con las estrellitas todas. Ahora ya puedo borrar esta figura. ¿Qué pasa? El patrón se queda asociado a la figura dentro de la cual apilo. O sea, cuando hago apilar y él me crea el cuadrado, dentro del cual mete el patrón está asociado a la figura. Realmente el patrón es global y se puede aplicar a cualquier figura, pero si ninguna figura lo usa, se borra. Raro, pero así pasa. Se mejorará. De hecho, en la versión 0.40 dicen que lo van a arreglar si les da tiempo. También puedo aplicar patrones al borde, no lo he hecho, ya no lo hago porque no es mal de tiempo. Es igual, escoger en la paleta y decirle en el borde que lo haga con un patrón. Y ahora ya estamos en condiciones de hacer el logotipo de Gpool un poco mejor. Como ya hemos visto las operaciones booleanas, que va a ser lo que voy a hacer, lo voy a hacer ya muy rápido, toda pastilla, porque se me está alargando esto muchísimo. Bueno, mejor paso al siguiente ejemplo. O sea, realmente lo que hago es crear una curva, así Bézier, con esto. La hago así curvada. Y entonces el corte que le hago aquí me da la parte esta de abajo y me queda el corte más redondeado y todo esto. Realmente no es hacer mucho más. Y bueno, el puntito azul. Se hace, vamos, no tiene mucho. Es que tengo otro ejemplo, creo que más interesante, porque el logotipo de Gpool además ya lo hicimos antes, es dar una vuelta de tuerca más. Y ahora empezamos a ver cosas ya bonitas. Lo que decía de esta esfera, que parece hecha con un programa 3D y no lo es. Esto simplemente son muchos círculos, voy a desagruparlo, porque no me voy a poner a hacerlo porque me llevó unos 10 minutillos en casa, entre que elegía los gradientes y todo el rollo. Entonces selecciono la primera. Esto es simplemente así. Ahora parece de cristal. No es de cristal, es de cristal. ¡Qué maravilla! Y luego que venga el Jaspe a hablar de Blender y se tire 3 horas. Bueno, que se lo agradezco mucho. Quito otra y ahora parece cromado. Quito otra, he quitado un brillito. Vamos a quitar otro brillo, vamos a quitar otro brillo, vamos a quitar la esfera entera. Como veis, son todas las partes, casi todas son translúcidas, menos esta. Y entonces lo que hago es duplicar el círculo e ir aplicando distintos degradados. Epa, le he dado a lo que no era. Entonces, podemos verlo aquí. Esta tiene un degradado así, está gris. Después esta de aquí tiene un degradado verde en el centro un poquito hacia transparente. La siguiente tiene un puntito blanco y se va al transparente. Bueno, a todo esto puedo mover el puntito si lo muevo aquí. Si no, se pueden mover los focos de paso. Esto igual es un puntito como el de antes, pero movido. Esto es otro puntito, pero más grande. El tamaño del puntito se cambia también. Se coge la otra manecilla. Esto, mucho de las cosas es de experimentar. Muevo la manecilla y tengo una esfera así de plata, o, bueno, lo que queramos. Y son todos degradados. Y lo de abajo, pues es otro círculo que utilicé lo de estirar. Utilicé esto para meterlo ahí para abajo. Y está también relleno de gris y parece la sombra. Este no lo voy a hacer, pero sí voy a hacer uno de los otros botoncitos. Por ejemplo, puedo hacer el botón de voy a hacer la placa de Gpool para poner en la puerta del despacho. Además ampliable, podemos poner la placa así de 1 metro. Empiezo con un cuadrado. Lo duplico. Con mayúsculas, con respecto al centro, dejamos un bordecito. Así. Ahora lo duplico otra vez, para tener el color uniforme en medio. Este lo voy a redimensionar menos. Voy a dejarlo más aproximado ahí. Así. Y ahora voy a empezar a rellenar. Aquí todo es cuestión del color, de cómo yo ponga el degradado. Entonces, pongo degradado, no lo voy a poner totalmente de blanco a gris. Voy a utilizar un degradado que ya tengo hecho, porque lo hice cuando preparé la transparencia, que va de gris a blanco, y lo voy a girar un poquito por aquí. El blanco arriba, a la izquierda, para que parezca que nos viene la luz de allá. Ahora selecciono el siguiente cuadrado. Ahí, de nuevo pongo el degradado, utilizo el mismo de antes. Pero ahora lo voy a poner al revés. Voy a poner la parte oscura arriba, aquí, la parte clara abajo. Si vais viendo, ya parece que tengo una especie de bisel. Si borro esto un momentín, nos queda como el primero de aquí, parecido. Voy a volver a ponerlo, deshacemos. Y ahora aquí le pongo color uniforme, pero le pongo un gris.
y le quito el color del trazo. Plonk, ya está. Tenemos la placa de Gpool y el texto pues es texto normal, se le pone encima con la herramienta de texto, se pinta de blanco y se le pone el borde alrededor. El mando de la cadena de sonido, parecido, simplemente en vez de jugar con rectángulos puedo jugar con círculos. Ana antes nos hizo cosas de este estilo y le puso sombra. Tenemos un problema. Inkscape no hace sombras. Estos son todos vectores, entonces no tengo forma de ir difuminando. Puedo jugar con los degradados un poco, pero no es lo mismo. Entonces, la sombra más básica que se puede hacer, esto lo cuento porque ya lo dijo antes, tenía pensado contarlo más adelante, pero como queda bien con este tipo de botones, bueno, dupliqué todo. Se me fue la mano. Borro los que me sobran. Lo vamos a pintar de gris. Lo vamos a poner translúcido, cambiando el valor de alfa. Relleno, gris, tirando a negro. Lo ponemos un poco transparente. Y el trazo lo quito. Puedo poner los bordes redondeados, eso sí. Es cuestión de coger la herramienta y redondear los bordes. Y lo pongo por debajo. Ahora está por encima, pero vamos aquí, como siempre, lo movemos para abajo. No queda tan bonita como las sombras del GIMP. Teóricamente el SVG soporta el tipo de sombras del GIMP, pero no está implementado todavía. Después os enseñaré en un plugin del navegador cómo va lo de las sombras en SVG. Y como veis, efectivamente aquí por debajo de la sombra hace sombra, lo que pasa es que es una sombra muy dura, no me quedan los bordes redondeados como antes. Puedo hacer sombras más complejas, por ejemplo, voy a desagrupar un segundín, así. Ahí. Puedo hacer sombras más mierda, perdón. Bueno, con tabulador puedo ir cambiando el objeto seleccionado. A veces hace falta porque si lo tengo detrás muy cerca no hay quien lo coja. Vale, no me hace caso. Creo que ahora lo cogí, bien. Hay otra forma de seleccionar, pero es bastante más complicado, así que no me meto en detalles. Voy a hacer zoom, porque quiero hacer un ajuste bastante fino. Voy a ir duplicando y cada vez que duplico se me pone por delante y se oscurece un poco. Eso es debido al alfa. Entonces lo que voy a ir haciendo es ir redimensionándolo un poquitín así. Muy poco separado. Si lo duplico otra vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez. Algunos paquetes comerciales hacen esto automáticamente, es lo que le llaman una mezcla, una mezcla de un objeto a otro. Tú defines el objeto inicial y el final y él te calcula los pasos intermedios. Pero Inkscape todavía no lo soporta, creo que está planeado para dentro de 2 o 3 versiones. Pero llegará algún día. Bueno, voy a poner el zoom como estaba. Y esto ya parece una sombra más de las que veíamos antes, más suaves. Para que quede más suave todavía, puedo coger todos a la vez y quitarles un poco de opacidad. Un poquito más incluso, hacer la sombra menos dura. Lo agrupo, lo mando de nuevo para abajo. Aquí. Así, y lo mandamos al fondo. Agrupamos todo. Y ahora la sombra ya no es tan dura. Es un poco tedioso hacerlo a mano, por eso ojalá metan lo de mezcla pronto, porque es útil. Pero bueno, veis que se pueden conseguir cosas bastante bonitas, sin hacer mucho trabajo y que además podemos modificar fácilmente, que es, digo, la ventaja más grande de siempre de los vectores. Lo de la esfera, pues, es perderse el tiempo y mirar qué degradado queda bien en cada sitio. Bueno, ya estamos llegando, ahora ya vamos bien de tiempo, porque me salté un ejemplo. Entonces ya he hablado un poco más o menos cómo hacemos figuras básicas, ya he hablado cómo podemos después editarlas para hacer cosas más complejas. Hice la Casa de las Ciencias, la silueta, podría hacer cosas mucho más complejas, después podría con lo de combinar quitarle las ventanas y que quedasen los huecos, un montón de cosas. O sea, sería coger un dibujo y empezar a hacer cosas sobre él. Le añado esto, le pongo un detalle, lo de siempre, vamos, que es lo que iba a hacer antes con el logotipo de Gpool, que ya lo salté. Pero, sin embargo, puede ser un poco difícil coger y ponerse a dibujar así porque yo lo valgo encima de la pantalla, sobre todo con un ratón. Porque, claro, yo voy moviendo y como son vectores puedo no hacerme muy bien la idea de cómo quedará al final. Puede ser complicado realmente. Entonces, lo que yo suelo hacer, porque tengo un escáner por casa, que es una pena no usarlo, y como me gusta dibujar a mano, suelo dibujar con lápiz, lo que hago es cogerme un folio, me hago mi dibujito, por ejemplo este caracol está
está dibujado como mapa de bits, o sea, está dibujado y escaneado. De hecho, lo tengo por aquí, ahora lo abriré. Y puedo intentar pasar eso a vectores. Hay dos formas, como decía antes. El método manual, que es coger, importar el dibujo y pintar por encima. Lo haré un poquito de ejemplo. Y después está el método automático, que a veces funciona. Si nos dedicamos a hacer cosas con pocos colores, con tintas planas, por ejemplo, como en cómics o cosas así, podemos sacar algo. Si nos dedicamos a hacer cosas en blanco y negro va perfecto y además es rapidísimo. Enseñaré ahora un programita que es el PO3, no sé si lo tengo aquí nombrado. Sí, está nombrado por ahí, el PO3 se puede utilizar para imágenes en blanco y negro, es muy rápido y es muy bueno. El caracol este lo he sacado, lo he hecho a mano, pero después lo haré con el PO3 para que veáis. El Auto3 también es un programa más nuevo que soporta color, pero se arma unos líos bastante gordos. Una imagen con bastante color, después os enseño una, veréis que es totalmente inmanejable lo que hace el programa este. Para una imagen con un poco de color, que es una portada de un CD que he probado, que la tengo escaneada, hace un archivo 12 megas y el Inkscape tarda en cargarlo media hora. Realmente no esperé a que acabase de cargarlo, pero es totalmente inmanejable, es una barbaridad lo que hace. Debe hacer cosas muy finitas, para cada puntito, píxel a lo mejor hace un cuadradito, yo qué sé. El caso es que es imposible. En este momento en software libre no hay ningún programa que tú cojas un dibujo en color, salvo que tenga pocos colores y planos. No hay ningún programa que lo haga bien. Tampoco es muy importante. Yo creo que con las herramientas que dan este tipo de programas es mejor dibujar en blanco y negro y después colorearlo con el propio programa. De todas formas, si yo lo hiciese en color, lo único que iba a ganar es que el programa de vectorización ya me lo iba a colorear él, pero poco trabajo me da pinchar y colorear. Por eso que tampoco es algo muy importante desde mi modo de ver. Yo es que tampoco nunca dibujo con color, pero bueno. Bien, entonces voy a hacer el principio del caracol este que está hecho a mano y después lo hago con el PO3. Entonces, por favor. Gracias. Voy a importar la imagen. Esto es algo que no he comentado, pero creo que es bastante fácil de entender. Si yo le digo importar, puedo incrustar algo en el dibujo que estoy editando en este momento. Por ejemplo, un mapa de bits. Como ya dije, no es muy eficiente meter un mapa de bits en un SVG porque crece más de lo que la imagen mide de tamaño, pero bueno, por ejemplo, podemos hacerlo para crear nuestro caracol y luego lo borramos, no hay problema. Entonces, lo que yo iba a coger es el caracol, que lo tengo por aquí. Lo tengo por trace, aquí está, el caracol. Pues cogemos el caracol. El dibujo original es este, yo le quité después aquí al hacer esto, lo hice estos días, le quité la parte de la sombra de abajo, se puede hacer fácil, igual que hago el resto. Bueno, entonces cojo el caracol. Y el método a pedal, como decía antes, es coger la herramienta de Bezier. Bueno, lo voy a ampliar un poquitín para que sea más fácil. Cojo la herramienta, acá, y empiezo. Entonces, aprovechando lo de las superposiciones, lo que voy a hacer va a ser, la concha va a ser toda negra y por encima le pinto algo blanco. Y el cuerpo del caracol igual. Voy a hacer el cuerpo ahora solo para tardar menos. El cuerpo va a ser todo negro y encima le pego otro polígono blanco. Entonces voy a hacer la parte de aquí de fuera. Voy arrastrando para que no sé si se nota la curva ahí, ¿se ve bien? Sí, se ve ahí la curva, en rojo. Lo que voy haciendo es ajustar la curva a la parte del caracol, al trazo externo. Entonces, bueno,